jubilación. Vamos a empezar nuestro siguiente diálogo abierto. Ahora vamos a hablar de pobreza, pero específicamente de la anemia, que es uno de los males que afecta más a nuestros niños. Así que vamos a empezar ese diálogo. Tenemos con nosotros a América Arias. Ella es directora de Acción contra el Hambre en el Perú. Buenas noches, América, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, mira, hemos hablado hace poco, justamente en el bloque anterior, sobre pobreza. Exacto. Tú sabrás los números, no nos están acompañando, no hay recaudación, pero sobre todo ha crecido una pobreza vinculada a los sectores urbanos, que es una novedad, y esto tiene un correlato también en la anemia. ¿Cómo podemos explicar ese correlato o esa relación? Acá tenemos unos cuadritos, no sé si quisieras explicarlos también. Pues mira, lo primero que quiero decir es que la anemia al final es la señal de que todo lo que has venido hablando el día de hoy en tu programa ya está teniendo un impacto en la población y especialmente en los niños. O sea, no es una causa, es la bandera roja de que todo lo que han comentado los profesionales que han estado antes contigo ya está teniendo un daño y ya está afectando a los niños del Perú, a los niños y niñas, y por tanto va a afectar a los futuros profesionales. Sí, acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo las cifras de la anemia en los niños de 6 a 35 meses, es decir, los menores de 3 años. Son las cifras que ha sacado el ENDES y lo que dicen es que la anemia está subiendo. Estábamos trabajando desde hace años. En Perú, Acción contra el Hambre, por ejemplo, lleva trabajando en la anemia desde 2011. Se estaba consiguiendo reducir en algunos puntos, pero claro, tenemos la COVID, tenemos la gripe aviar, tenemos la pérdida de empleos que estábamos hablando antes, tenemos el incremento de la pobreza, un 30% en algunos momentos, tenemos ahora las lluvias en Piura, tenemos las afectaciones en el mar. Son muchas cosas. Y como han dicho los anteriores ponentes, la pobreza evita que las familias alimenten bien a sus hijos, evita que las personas coman lo que tienen que comer, no solo en cantidad, sino en calidad. Y eso hace al final que tengamos niños anémicos. Claro, y lo importante de este cuadro es mostrar pues que, como tú has dicho, estamos hablando de niños pequeñitos, que en verdad se suele decir que los niños son el futuro, pero en verdad no son el futuro, son el presente, y si hoy no los alimentamos bien, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo para un país que sus niños no estén bien alimentados? Esto eventualmente puede ser intuitivo, pero me gustaría que tú como experta nos lo cuentes. ¿Cuál es el problema de justamente no alimentar bien a nuestros niños menores de 6 años? Lo primero que tenemos que entender es que los primeros 3 años de vida, así como el tiempo que los bebés pasan en la barriguita de la madre, son críticos. Críticos para el desarrollo físico, críticos para el desarrollo neuronal, críticos para el desarrollo del sistema inmune. Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño es anémico? Que su cerebro no se desarrolla bien, que no tiene la misma cantidad de neuronas. Estamos hablando de algo muy crítico, nuestro cerebro es clave en nuestro organismo. Entonces, estos niños no tienen un desarrollo normal. ¿Qué significa eso? Que tardan más en terminar el colegio. En Acción contra el Hambre tenemos estudios del porcentaje del PIB que se gasta debido a la anemia, porque estos niños necesitan más tiempo, necesitan más asistencia médica, se ponen más enfermos y al final, ¿qué ocurre? Que Perú tiene, como tenemos ahora, hay 4 de cada 10 niños en situación de anemia, pues 4 de cada 10 adultos no han tenido su desarrollo total y por tanto no son todos los buenos profesionales que podrían haber llegado a ser con una alimentación adecuada. Claro, ahora, ¿esta situación es igual en el mundo urbano que el rural o es que uno de los dos presenta más niveles de anemia? Normalmente en las últimas décadas en el Perú la anemia siempre ha sido mucho mayor en el entorno rural. Tenían menos acceso a variedad de alimentos. Es esto que estamos viendo ahora, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el rosadito claro es el entorno rural. Tienen a veces menor conocimiento de cómo manejar una buena dieta o los alimentos de mayor calidad los usan para venderlos. Que es algo que nos hemos encontrado mucho en entornos rurales. Los cuis, las gallinas, los huevos, los venden ¿para qué? Para poder tener un ingreso y, por ejemplo, pagar la educación, los útiles escolares. Y en cambio se alimentan de, vamos, sin papa, yuca... O fideos, sin hacer mal ojo al fideo, pero... Que está estupendo, pero aquí lo que hablamos es de que una dieta adecuada es una dieta variada. Así es, con proteína, como puede ser el cuy, el huevo, etc. En contexto urbano también tenemos ejemplos. Se alimenta de pura pizza y hamburguesa
Y eso no es lo suficientemente nutritivo. Todos comemos pizza y todos comemos hamburguesa, yo la primera, pero necesitamos una dieta variada, que tenga fruta, que Claro, tenga pero carne. qué interesante ese punto, ¿no? Porque mientras en el mundo rural tiene que ver con un proceso de subsistencia, o sea, voy a castigar mi alimentación para supuestamente generar más ingresos, voy a vender el cuy, voy a vender la gallinita, no me la como, me como un fideo o lo que fuese. En el mundo urbano tiene que ver con malos hábitos de alimentación o también tiene que ver con temas de escasez, digamos, en la canasta o de ingresos. Escasez no, tiene que ver con los ingresos. Tiene que ver con que la canasta de alimentos ha subido en los últimos años. Inflación, claro. Precisamente el señor Arias lo estaba comentando al inicio. Tiene que ver con que qué tengo más disponible para los ingresos que yo tengo. ¿Qué es más barato? ¿Qué es más barato? Ir al mercado y comprar pollo que ha subido de precio, comprar verduras, comprar fruta, o irme a un restaurante de comida rápida, comprar 2 pizzas familiares que me duran 2 días. Claro. ¿Qué es más? Entonces tenemos ese problema. ¿Qué quita más el hambre a los niños? ¿Una botella de agua o una gaseosa? Le doy la gaseosa porque así, aunque tarde yo más en volver para preparar la comida o aunque tenga menos comida en casa, el niño por lo menos va a estar saciado. Y eso es un peligro muy grande. Ahora, igual acá hay efectos vinculados a la pobreza, a que hay menos ingresos, pero también hay un problema de malos hábitos, ¿no? Tú lo has mencionado, o sea, la gente cree que hay que, vamos a usar el término, llenar al niño, ¿no? O sea, como sea, satisfacerlo y empiezan a darle cosas que no corresponden y ahí justamente viene un declive en la capacidad nutricional de las criaturas. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la anemia es una señal de un conjunto de elementos. Tú los has ido nombrando, ¿no? Hay desde escasez, pobreza, malos hábitos, efectivamente. En Miraflores hay anemia. Así. Por supuesto que hay anemia. Y tampoco tan baja. O sea, quiero decir, o sea, hay distritos con un nivel económico alto que siguen teniendo anemia. Ahí es, por ejemplo, por lo que tú dices, los malos hábitos, ¿no? Pero luego tenemos una gran cantidad de factores que afectan. Y por eso es importante entender que la anemia no es un problema puntual con una solución puntual. La solución tiene que venir desde la educación, tiene que venir desde la sanidad, pero también desde el Ministerio de Vivienda, desde empleo, desde industria y desde el sector privado. Estaban hablando antes de las inversiones. Sabemos que estamos en un contexto complicado. Sabemos que hemos vivido una gran cantidad de crisis, no solo en el país, sino a nivel internacional. Pero es importante que el sector privado siga apostando por la construcción de un país sin anemia. Ahora, en algunas partes del Perú la anemia es más profunda que en otros, Huancavelica, en la zona de la selva. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por este conjunto de factores o hay algo particular que está pasando allí? Pues mira, en la acción contra el hambre siempre insistimos mucho en que, aunque hay que mirar las tablas como las que estáis mostrando y son promedios, al final los promedios enmascaran un poco las situaciones más extremas. Nosotros hemos trabajado de la mano de empresas privadas en zona de selva donde había más del 70% de los niños con anemia. Hemos trabajado en Ajoyán y Puno, donde están unas cifras enormes de anemia, pero también de obesidad. Porque, como bien decías, ¿no? Es donde se juntan las situaciones más críticas. Entonces, los promedios son útiles para darnos una guía, pero no olvidemos que eso es el punto medio. Hay situaciones con menos anemia, como puede ser a lo mejor en la costa, y situaciones de más anemia, como la selva, donde, por ejemplo, cada vez se están perdiendo más medios tradicionales de alimentación, donde es más difícil acceder a los medios de vida. Igualmente, Puno, que se ha visto envuelta en muchas situaciones críticas el último año, eso también afecta a la economía familiar. Ahora, la desnutrición, que es la otra cara de la anemia, ¿en qué lugares del Perú es más amplio este tema o dónde es que hay mayores niveles de desnutrición? ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, entre desnutrición y anemia para los que nos están viendo? Mira, la desnutrición es no comer suficiente, para ponerlo en simple, ¿no? Y tenemos desnutrición aguda, que es soy una adulta, tengo mi tallaje normal, tengo mi altura, la que se esperaría, pero por una causa de repente, pues por ejemplo, lo que estamos viviendo en Piura, yo dejo de tener acceso a alimentos porque me he quedado aislada y durante 3 semanas casi no como.
También puede pasar porque me pongo enferma y entonces yo adelgazo de una forma muy rápida y muy brusca. Eso es desnutrición aguda. Ya. Luego está la desnutrición crónica, que es algo en lo que Perú ha sido un ejemplo de éxito para el mundo. Así. Y es la lucha que hizo Perú contra la desnutrición crónica, que eran esos niños que son chiquititos, esos niños que son pequeñitos, que no han alcanzado su talla y que están delgaditos, ¿no? Entonces, esos niños, en Perú, antes había unas cifras enormes de desnutrición crónica y el Perú ha sido un caso de éxito destacado por la Fundación Gates para todo el mundo por lo que hizo y lo que consiguió. Y eso lo estamos perdiendo, cuidado. Sí. Y la anemia es que nuestra sangre no tiene toda la sustancia que debería tener, para decirlo en llano. Es decir, la calidad de lo que hemos comido y la cantidad, o sea, no solo la cantidad, sino también la calidad, no es suficiente. Podemos estar comiendo papa, podemos estar gorditos, pero tenemos anemia porque no tenemos acceso a proteína, no comemos pescado, no comemos fruta. Claro, ahora, dentro de esas medidas que tú has destacado para que el Perú luche contra esta anemia crónica, también estaban los suplementos, estas ayudas vitamínicas. ¿Eso es una forma también de poder combatir? ¿Se recomienda otras adicionales? Por supuesto, o sea, aquí todo suma. Y por eso insistía antes, ¿no? La anemia no es un problema puntual y por tanto la solución no es única. A los niños y a muchas gestantes hay que darle los multivitamínicos. Siempre seguir las recomendaciones del MINSA, tampoco uno automedicarse. Pero luego hay que generar empleo. Luego hay que luchar contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo, y por la educación de las niñas. Se ha estudiado mucho que mujeres que no tienen acceso a una buena educación, sus niños están más desnutridos. Así es. Eso es importante. Luego también luchar por nuestra agricultura. Estamos con lluvias en el norte, pero también con sequía. ¿Qué va a ser de nuestros niños los próximos 3 años si esto sigue así? Aquí estamos viendo, América, otro cuadro que ya es de desnutrición. Exacto. Lo que nos está mostrando aquí. Aquí lo que estamos viendo es que en el año 2022, por ejemplo, si bien es cierto que la tendencia es descendente, algo que es muy bueno, eso lo que dice es que 1 de cada 10 niños seguía presentando desnutrición crónica. Es decir, seguía flaquito, seguía siendo su talla menor, seguía siendo un niño pequeño para su edad. En un país en el que es la cuna de la papa, de la quinoa, tenemos el ceviche, tenemos toda la variedad de platos con todo tipo de aves y carnes que nos podamos imaginar. Tenemos frutas que en muchos países se desconocen, tenemos frutas con una gran cantidad de vitaminas. Es inconcebible. Es inexplicable cómo hay desnutrición. Ahora, pero entonces, ¿por qué se produce esto? O sea, además de estos efectos, elementos estructurales que has mencionado, yo insisto, ¿tiene que ver con que la gente no sabe comer en el Perú? O sea, los que pueden, obviamente, alimentarse como deberían, prefieren alimentarse mal. No. A veces, no sé, se prefieren más las grasas, las cosas rápidas de hacer que, por ejemplo, la fruta o los cereales. Mira, aquí al inicio el señor Arias hablaba de un tema de la redistribución de los ingresos. Importante. Yo te diría que en el tema de la anemia y de la desnutrición hay un tema de redistribución de ingresos, redistribución de información y redistribución de capacidades. Una familia que no tiene ingresos le podemos enseñar a cocinar de forma súper nutritiva, que va a seguir comprando la papa porque no tiene ingresos para nada más. Pero luego hay familias que podemos decir que han empezado a estar en clase media, un nivel económico aceptable, pero que a lo mejor desconocen cómo aprovechar la berenjena, cómo aprovechar la calabaza, perdón que estoy usando expresiones más españolas, pero digamos vegetales, diferentes vegetales, que alimenten cómo más. variar su dieta y a lo mejor van al mercado, las ven, pero las desconocen o no saben cómo cocinarlas, como me pasó a mí cuando llegué a Perú y no sabía cómo preparar la quinoa. Y la quinoa, cuando aprendí a prepararla, eso es maravilloso. Entonces, cómo prepararla, cómo utilizar determinados pescados, si es mejor cocidos o fritos, eso también ocurre. Pero luego también está la redistribución de capacidades. Es decir, tenemos que enseñar a mucha gente a aprovechar todo el potencial de su entorno.
porque hay mucha población que se está viendo forzada a migrar, población andina que está teniendo que venir a zona urbana, Claro. y que si supiera cómo aprovechar ese entorno, cómo recuperar, cómo sembrar agua, cómo luchar contra la sequía, cómo evitar que se le muera el ganado, Podrían se tener mejor quedarían en su situación. zona y tendrían mejores situaciones. Claro. Exacto. Y además, América, así como estamos hablando de estas situaciones tristes, hay algunos lugares en el Perú en que estos niveles de desnutrición crónica no son tan altos y digamos que son casos de éxito. ¿En qué lugares la situación está más o menos, pinta mejor? Mira, Acción contra el Hambre te puede explicar múltiples ejemplos de éxito, ¿no? De trabajo con comités de madres, trabajo con municipalidades. Pero, por ejemplo, está el caso de Ajoyani. Esto está Ajoyani está en Puno. uno. Es una zona en la que hemos trabajado de la mano de Minsur, una minera, y tenían unos niveles de desnutrición y anemia que superaban el 70% en población infantil. Después de 3 años se bajó a 12%. Con un trabajo que, claro, no es de 3 meses y de dar solo un multivitamínico, es de 3 años cambiar hábitos, no solo de las familias, de las mamás y de los papás, también de las municipalidades, que entiendan la relevancia, Claro. que entiendan que la anemia es silenciosa pero hace mucho daño. Después de 3 años se bajó a 12%, es decir, más del 70 al 12%. Pero es que luego, 3 años después, incluyendo el periodo de la pandemia, no superaba el 20%. Es decir, habían conseguido realmente un cambio y lo habían conseguido mantener. Esto se ha hecho combinando los esfuerzos de empresa privada, de instituciones del Estado y de instituciones como Acción contra el Hambre. Ahora, estas enseñanzas, estas buenas prácticas, ¿ustedes las ayudan a distribuir, a compartir? Porque Por supuesto. son 3 años de trabajo ahí que deberían ser de alguna manera también compartidos o replicados. Por supuesto, nosotros, aparte de estar en redes sociales constantemente difundiendo todos los materiales que generamos, porque los ponemos a disposición de cualquier institución pública o privada que quiera hacer uso de ellas, tenemos convenios con instituciones como el Ministerio de Salud. Desde hace muchos años que venimos trabajando con ellos, tenemos convenios con DIRIS, DIRESAS, tenemos convenios con el Ministerio de Trabajo, tenemos convenios con el MIMP, con el programa Aurora. ¿Por qué? Porque sabemos que esto luego puede aprovecharse. El MINSA incluso ha llegado a hacer decretos que normaban resultados de nuestros proyectos, comités que habíamos hecho. Nuestro modelo de trabajo ha llegado a estar en la normativa peruana. Estupendo, en verdad, esto sí nos llena de más optimismo América, porque en verdad entre pobreza, entre bajos niveles de inversión privada y el futuro, que en verdad es el presente de los niños, esto necesitamos buenas noticias. Muchas gracias por este diálogo, América, y ojalá Gracias que a podamos vosotros. conversar otro día de cosas más positivas, porque evidentemente las necesitamos. Seguro que sí, gracias.